Cuenta asimismo con 23 publicaciones arbitradas y entre sus logros, algunos se encuentran en la dirección de tesis de licenciatura y maestría en el área de fisiología e investigación educativa en las ciencias de la salud. También es responsable del Laboratorio de Ciencias del Aprendizaje en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, UNAM. Además, actualmente ocupa cátedra especial Doctor Aniceto Orantes Suárez, otorgada por la Comisión al Mérito Universitario del Honorable Consejo Técnico de la Facultad de Medicina de la UNAM para el desarrollo del proyecto Fomento de las Habilidades Socioemocionales para el Desarrollo de Bienestar académico, y mental en estudiantes de Ciencias de la Salud. Imagínense si yo me cansé de leerlo, él de hacer todo esto, ¿en qué momento, verdad? Bueno, damos pie a la presentación. Doctor, les doy las palabras. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Jóvenes, pues bienvenidos. Sé que es su escuela, pero bienvenidos a la plática del día de hoy. Es un gusto para mí poder acompañarnos en la sesión. Siéntanse con toda la confianza de poder participar. Sé que hay una ronda de preguntas y respuestas, pero eso no limita la participación. La charla del día de hoy tiene un corte sociocultural. Eso es importante decirlo antes de comenzar, como un sesgo. Desde luego que vamos a hacer un enfoque más complejo de la fisiopatología y del padecimiento de obesidad, que es realmente el contexto que nos trae aquí, pero no haré tanto énfasis en la parte biomédica, sino que me centraré más en los aspectos socioculturales del padecimiento de obesidad. Y bueno, como ustedes pueden ver en la pantalla, la charla se llama Somos lo que comemos. Esa frase la han escuchado 1.000.000 de veces, seguramente. ¿Sí? Y es una frase que hasta cierto punto está muy usada, muy contextualizada y podríamos decir que es culturalmente aceptada. Pero tiene una trayectoria histórica desde su fundación o desde su interpretación. Yo considero que está mal interpretada, porque en realidad pertenecía a una protesta. Y la siguiente parte dice, comemos lo que somos. Yo creo que eso es lo que realmente pasa. Comemos conforme a nuestra cultura, nuestro contexto y hasta cierto punto, hasta nuestras posibilidades, ¿no? Si estamos en un ambiente completamente vulnerable, pues vamos a atender a decisiones de alimentación que puede que no sean las más sanas, pero si no hay de otra, pues eso tendremos que comer. La siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, esta figura representa una de las primeras frases, ¿no? Somos lo que comemos. Y hasta cierto punto, pues los hace sentir, o no sé si a ustedes les haga sentir lo mismo, pero es muy agresiva, es una figura completamente agresiva, compara a un sujeto con un alimento. Lo van a encontrar en mucha de la publicidad, en algunos documentales, hasta cierto punto ya lo hemos aceptado. Es una frase que hemos hecho nuestra, que ya pertenece a nuestro contexto. Y es muy agresiva porque si tú tienes una posibilidad económica muy limitada, pues evidentemente vas a comer alimentos no de la mejor calidad y eso no hace que tú seas eso, es decir, no te representa, ¿no? Entonces está muy parcializado. No sé qué les haga sentir a ustedes, pero a mí me hace sentir, pues, agresión, ¿no? Como una parte un tanto burlona, ¿no? Y vemos una persona con obesidad, evidentemente, y la comparan con un bollo, ¿no? Con una hamburguesa. Entonces, bueno, vamos a conocer un poquito de dónde viene esa frase. Esa frase es acuñada por Lidwig, un filósofo y antropólogo alemán. Y bueno, la frase completa, ya si la vemos en el contexto completo, dice, si se quiere mejorar al pueblo, en vez de discursos contra los pecados, denle mejores alimentos. El hombre es lo que come. Solo se quedaron con la última parte, con el hombre es lo que come, o somos lo que comemos. Pero el contexto es mucho más grande. Estábamos en una Alemania completamente posguerra, con una situación
de crisis económica y crisis alimentaria gigante, y el discurso del gobierno y el discurso social, un tanto acuñado por la iglesia, por los líderes religiosos, era que el hombre solo vive de pan, pan y agua, en un contexto ya más histórico. Pero él acuñó el término de si se quiere mejorar al pueblo, en vez de discursos contra los pecados, un tanto protesta contra la parte religiosa, que además su sesgo quizá es que no era religioso, denle mejores alimentos. Entonces, toda la charla se centra y toma como antecedente histórico este primer argumento. ¿Por qué? Porque entonces, ¿hasta qué punto nuestras decisiones son nuestras? ¿Y hasta qué punto son decisiones pues manipuladas por el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Muy bien, la siguiente. Ok, ¿cuál era la visión de la iglesia en ese momento y cuál era pues el motivo de surgir de ese pensamiento, ¿no? El que acabamos de ver. Bueno, el posicionamiento de la iglesia es que los seres humanos únicamente necesitan pan y agua para vivir. Un tanto, pues, diciendo que el sacrificio, ¿no? Que la pobreza, que la limitación, la abstinencia, pues son formas de acercarnos a la espiritualidad. Y hasta cierto punto muchas culturas lo adoptan, pero con otra filosofía, ¿no? Tiene un bagaje mucho más completo. La espiritualidad, por supuesto que es muy importante, eso nadie lo puede negar dentro de cualquier constructo social, pero el discurso estaba un tanto manipulado hacia si son pobres, mejor, ¿no? Y Liebknecht pues no estaba para nada de acuerdo con ello, porque no compartía el pensamiento de que solo hay que alimentar el alma, sino que si realmente quieres cambiar la situación de las personas y si realmente quieres cambiar la educación, el contexto social, pues tienes que darles mejores alimentos, mejor calidad de vida, ¿no? Y bueno, vemos en la figura a Santa Catalina de Siena, una de las, si ustedes buscan un poquito acerca de anorexia, pues es una de las representantes en la anorexia más grandes desde el punto de vista histórico. Hay muchos otros, ¿no? Hay otros personajes históricos que la preceden y después de ella, pues el problema de salud de los trastornos de la conducta alimenticia, pues en nuestra sociedad están muy cimentados, ¿no? Pero una de las primeras representantes fue Santa Catalina de Siena. Ella ayunaba y bueno, ayunó tanto que murió realmente de hambre, ¿no? De abstinencia. Hasta un punto de vista de caquexia, si lo queremos ver desde un contexto médico, aunque netamente no lo era, ¿no? Más bien estaba en una situación de desnutrición tal que ya no era funcional. Pero eso en el pensamiento, pues era acercarse a la espiritualidad, a ser una mujer de sacrificio, comprometida con Dios, ¿no? Y esa era la visión en aquel momento, ¿no? No estamos tan alejados, ahorita lo vamos a discutir. Entonces, bueno, ¿quién o qué o cómo tomamos decisiones en salud? Ustedes están en una etapa del neurodesarrollo biológico, ¿no? La psicología del adolescente, con una cantidad de neurotransmisión, ¿no? Y con una consolidación también del aprendizaje muy interesante, que realmente es una etapa en la que también se vuelven hasta cierto punto muy vulnerables. ¿En qué? Bueno, en adoptar ciertos patrones de moda, ciertas conductas, y hasta cierto punto esas conductas, ¿qué tanto están asociadas con nuestro desarrollo biológico y qué tanto están desarrolladas con nuestro contexto? Pues es justamente lo que nosotros tenemos que empezar a analizar. Tiene ambos componentes, desde luego. Entonces, bueno, ahí ven ustedes una frase que dice, somos lo que comemos, pero comemos lo que compramos. Entonces, eso nos lleva a la siguiente parte de la premisa, ¿no? La siguiente parte de la premisa es las capacidades de elección. Si estamos en un país en donde no tenemos muchas opciones de alimentos saludables a un costo accesible, pues evidentemente nos vamos a ver influenciados por alimentos que sean hasta cierto grado más ricos, ¿no? Más sabrosos, como los que vemos en la pantalla, ¿no? Los llamados alimentos chatarra,
o comida rápida, que no necesariamente son malos, ¿no? En alimentación no hay alimentos buenos ni alimentos malos. Hay componentes importantes, como la calidad de los ingredientes de los alimentos y además si son o no ultraprocesados, que tiene que ver mucho con la calidad, ¿no? O sea, una inocente hamburguesa bien preparada, con los ingredientes adecuados, pues es eso, es una hamburguesa, no tendría por qué ser mala. Lo que la convierte en un alimento no tan sano es la cantidad de aditivos que tiene, la cantidad de sal, la cantidad desproporcionada de grasa, que en suma circunstancia pues dan las calorías vacías. Pero bueno, si ustedes hacen una hamburguesa en su casa, en una parrillada, lo que sea, no tiene por qué ser mala, puede ser muy nutritiva, ¿no? Básicamente es una ensalada, carne y pan, no le veo lo malo, ¿no? Y bueno, las papas fritas, el gran componente de grasa también que tiene, sal, los refrescos, la cantidad exagerada de azúcares de muy mala calidad, azúcares de alta fructosa, ni tan siquiera es azúcar, azúcar de mesa, ¿no? Eso los convierte en alimentos obviamente muy nocivos para la salud, que además generan cierto patrón de gusto, ¿no? Que nos genera, no podría decir adicción, pero sí un sesgo hacia esos alimentos, ¿no? El eslogan de las papas fritas, ¿cuál es? A que no puedes comer solo una, ¿no? O sea, están tan seguros de que te va a gustar que te retan, ¿no? A que no puedes comer solo una, ¿sí? Entonces hay un componente muy importante de aditivos perfectamente bien diseñados para que nos gusten mucho. En esas circunstancias somos víctimas, ¿sí? ¿Y de qué depende nuestra decisión? Pues de dos factores. Uno intrínseco, que sí tiene que ver con el neurodesarrollo de ustedes, de su cultura, de su contexto, de nuestros gustos, pero también pues de esa cantidad inmersiva de anuncios que nos hace pues elegir, ¿no? Y yo siempre de que hablo de decisiones, les pongo un ejemplo muy claro. Eh, si ustedes tienen un niño de 4 años o de 3 años, lo pueden poner a elegir entre la ropa que se va a poner. Entonces le pueden dar 4 opciones o 5 opciones de vestimenta. Y el niño, de cierta manera, está escogiendo, pero en un marco de elección. ¿Sí? O sea, hay un marco de elección que la madre está dando que es aceptado para ella. Y entonces ya no importa qué elija. Entonces, la decisión del niño, pues va a ser la que la madre quiere. Cualquiera de las opciones que ella le está poniendo son aceptadas para ella. Eso pasa un tanto en nuestro contexto. Tenemos una gran cantidad de alimentos ultraprocesados que son baratos, que nos bombardean con publicidad y pues elegimos esos porque no hay a veces de otra, ¿no? Muy bien, la siguiente. Entonces, bueno, pensando en eso, ¿cuáles son los factores que influyen en la alimentación? Pues los voy a catalogar solo en dos, aunque obviamente podemos hacer muchas categorías, en factores o influencia de factores externos y el impacto de la personalidad, que hasta cierto punto es un factor interno. Dentro de los factores externos, la decisión de qué alimentos consumir no solo se ve influenciada por ellos mismos, perdón, por elementos internos, sino también por factores como el tiempo disponible para preparar comidas. El tiempo de traslado, por ejemplo, es un factor externo. La vulnerabilidad económica, la región en donde nos encontramos, también son factores externos. Nosotros participamos en un proyecto en el Centro de Ciencias de la Complejidad y hasta cuando se analizan todas estas conductas, hay un proyecto muy grande que se llama Conductoma, ¿no? Y tenemos datos de 9.500 sujetos y hay un parámetro que parece predecir casi todo y es la escolaridad. Cuando comparamos la escolaridad con diabetes mellitus, con hipertensión, con diabetes, la predice en un muy buen porcentaje, más del 80%. Casi todos aquellos que tienen doctorado o que tienen estudios de educación superior, pues son menos propensos a tener enfermedades metabólicas.
Obviamente, la predicción no nos dice la explicación. Eso es algo muy usado en matemáticas. Cuando somos capaces de predecir algo, pues no sabemos muy bien qué factores puedan estar influenciando. Pero hay una gran cantidad de componentes. Si ustedes piensan en el nivel de escolaridad, pues dentro de eso debe de haber cultura, en la mayoría de los casos, ¿no? Hay casos aislados, como siempre. Debe de haber cultura, debe de haber un componente de mejor ingreso económico, una mejor región en donde vives. Y cuando empiezas a asociarlo con otros factores, solamente considerando la escolaridad, pues piensen ustedes en alguien que vive en una región donde tiene vulnerabilidad social y donde la recomendación de salud es caminar 10.000 pasos al día, ¿no? Aproximadamente, o en promedio. Pues si vives en una región completamente mal, que no tiene alumbrado, que no tiene servicios de infraestructura básicos, que no cumple con las condiciones de seguridad, pues ¿quién va a salir a caminar esos 10.000 pasos? Pues nadie. Y si le sumas el traslado al trabajo, donde vas a estar muchas veces sentado, además de los componentes de alimentación, porque podemos criticar mucho, ¿no? Como, ¿por qué eliges una torta de tamal con atole y no eliges una ensalada? Bueno, porque la ensalada, sinceramente, pues no va a cumplir con los requerimientos energéticos de la mayoría de las personas en un corto tiempo. La gente se quiere llenar, no solamente se quiere nutrir. Y además, si ves el factor económico, pues es mucho más barato una torta de tamal con el atole que una ensalada. Además, es más accesible, es más práctica. O sea, hay un gran componente. Y luego, además, tenemos el componente cultural. Pasa un poco lo mismo. El inocente tamal, pues no tiene la culpa, ¿no? Lo que pasa son los ingredientes, ¿no? La gran cantidad de grasa que tienen los tamales aquí en la Ciudad de México, sobre todo, que los diferencia un poco de los estados, ¿no? Donde el maíz es diferente, donde la grasa es diferente, etc. Y el impacto de la personalidad también influye, desde luego, en la alimentación, es decir, la perspectiva que tiene el individuo sobre la vida. Esto es un poco más sociocultural. Por ejemplo, hay culturas donde cierto patrón de composición corporal pues, te hace más o menos atractivo. La delgadez, ¿no? La delgadez hasta un grado patológico, como lo podemos ver en los comerciales de las modelos o los modelos, estos porcentajes de grasa tan pequeños, pues para nada son saludables. Si ven ustedes las redes sociales, ustedes son muy afables a TikTok, ¿no? Seguramente, si les gusta el ejercicio, ven ahí los físico-constructivistas, cuando se encuentran en las etapas de volumen, ¿no? Pues obviamente por eso se llama etapa. Es una etapa en donde comen y tienen un superávit hasta un grado nada saludable. ¿Por qué? Porque el superávit debería andar por ahí de las 500 kilocalorías y no. O sea, a veces tienen hasta 1000 porque quieren acelerar el proceso. O por el contrario, ¿no? Aquellos que están en la etapa de definición y pierden tanta grasa para que los músculos sean visibles. Eso también nos lleva a un componente poco saludable. Pero que estamos tan mentalizados en ver esos cuerpos, ¿no? Que hay un culto al cuerpo, que sí puede tener una perspectiva sobre la toma de decisiones en alimentos. O sea, es completamente normal tener un porcentaje de grasa. De hecho, hay un porcentaje de grasa normal. Y es completamente normal tener un límite de sobrepeso, sin caer en sobrepeso. El sobrepeso, la obesidad y el IMC son cortes poblacionales, predictivos. No son cortes personalizados ni explicativos, ¿no? Sabemos muy bien que cada persona puede tener una composición corporal diferente. Lo que sí es que predice muy bien, por eso lo usamos, pero no es para que se puedan confundir, ¿no? Si están en un límite superior, pues no, eso no los hace patológicos, más bien están en la brecha para poder tomar mejores decisiones en salud. Y bueno, pues no seguir aumentando un porcentaje de grasa que sí a largo plazo puede generar inflamación, síndrome metabólico y otro tipo de patologías, pero ustedes están en una edad que nosotros llamamos fisiológicamente estable. O sea, su cuerpo lo pueden fastidiar mucho y no pasa nada.
¿sí? De hecho, se van a dar cuenta después, o han escuchado los comentarios de después de los 30 ya, ¿no? Todo empieza a cambiar. Porque empieza a cambiar el metabolismo realmente, ¿no? Los sistemas de homeostasis empiezan a mover, pero ustedes tienen un gran amortiguador. Entonces, es la edad ideal para que esa curva, ¿no? De toma de decisiones, si es mala, la empiecen a corregir. No haciendo cortes, no tomando decisiones abruptas, no saltándose comidas o haciendo cualquier otro patrón de comportamiento poco sano, como ejercicio excesivo o alimentos compensatorios, ¿no? Este tipo de alimento compensatorio es, fui al cine, me comí unas palomitas, unos nachos, no ceno. Eso es compensatorio. O hago ejercicio excesivo. Es realmente, bueno, fui al cine, me comí unas palomitas, me comí unos nachos, sí ceno, pero ceno un poco más ligero, ¿sí? Y además, si eso pasa, pues la frecuencia con la que está pasando, una vez a la semana, no creo que vayan al cine diario, ¿no? Pues tampoco genera gran problema, realmente, ¿no? Ok, la siguiente, por favor. Esto solo lo voy a mencionar porque no me gustaría no tocarlo, pero solo lo voy a mencionar, no es tan importante para estos fines de la plática. Dentro del constructo de alimentación, porque la alimentación es muy complejo, tenemos una categoría que yo llamo la categoría de la neurobiología o la categoría biomédica. Y es esta, ¿sí? Les dije que no me iba a centrar tanto en ella. ¿Es importante? Por supuesto que sí. De hecho, la heredabilidad parece predecir el 60% de los atracones y conductas o trastornos de la conducta alimenticia. Es decir, la carga hereditaria que ustedes tienen de familia, si su familia tuvo un trastorno de la conducta alimentaria, es muy probable que ustedes también adquieran uno. Pero los comportamientos, hasta cierto punto, ustedes los pueden modelar si son o mantienen el control de las decisiones. ¿Sí? O sea, las decisiones o un atracón se caracteriza por perder el control. Si ustedes están comiendo y ven su comida, son conscientes y mantienen el control de cuántos están sirviendo, no importa. Es un poco lo que hacen los japoneses. Si ustedes ven la cultura japonesa, tienen porciones muy pequeñas, pero se sirven en un platón gigante muchas porciones pequeñas. Eso hace que tengan un control sobre todo lo que se van a comer, lo ven antes, ¿sí? Ven las porciones, empiezan a comer hasta que se sienten saciados y dejan de comer. El control muchas veces se pierde cuando no somos conscientes de lo que estamos comiendo, ¿sí? Es decir, te sirves o le pides a tu mamá un taco, pero luego te dice, ¿quieres otro? Y tú, sí. ¿Otro? Sí. ¿Otro? Sí. Sí, sí. O sea, vas de uno en uno. Si te da todos tus taquitos que te vas a comer, pues ya tienes control sobre todo lo que te vas a comer, lo ves, te llevas tu tiempo y tienes todo ese componente visual, hasta cierto punto, todos los sentidos, toda la percepción, toda la asociación funcional, que va a despertar regulación del apetito y saciedad, en primer punto. ¿Sí? Obviamente los nutrimentos tienen un papel muy importante en la toma de decisiones. Hay estudios muy novedosos de hace 1 o 2 años en donde a los sujetos les ponen a comer alimentos chatarras ricos en grasas y en azúcares simples. Por ejemplo, refresco y papas. Versus a otros que les ponen a comer un inocente taco. El taco tampoco es malo, como saben, ¿no? Un taquito, ¿no? Sin exceso de grasa, un taco normal de carne con salsa y verduras. Obviamente, pues estos estudios son alemanes y no era taco, era queso y carne, ¿no? Y los ponían a tomar decisiones de conducta, a apostar. Entonces se dieron cuenta los psicólogos que después de muchos intentos y de muchos grupos, todos los participantes, o una gran proporción de los participantes que comía alimentos ricos en azúcares simples versus los que tenían la dieta rica en proteínas y grasas, tomaban decisiones más impulsivas. O sea, les valía un poco más si perdían o no el dinero en las apuestas. Tenían conductas de riesgo que eran más evidentes que aquellos otros que tenían una alimentación
hasta cierto punto más nutritiva. Y esto era muy rápido, 2 horas después de comer. Parece que hay un gran componente, como ustedes saben perfectamente bien, entre el aparato gastrointestinal, el sistema gastrointestinal, que también desde luego que tiene una gran aferencia del sistema nervioso, con la conducta y la toma de decisiones. Pero imagínense 2 horas, ¿no? Y un tema por ahí socialmente aceptado es que cuando quieres convencer a alguien, lo invitas a comer, ¿sí? Pero entonces, pues ya ustedes podrían elegir qué le van a invitar a comer, ¿no? Conductas de riesgo, pues, alimentos chatarra, conductas un poquito más cognitivas, decisiones más pensadas, alimentos más ricos, ¿no? Más ricos en proteína y nutrimentos. Los trastornos de la conducta alimenticia y la neurobiología, hay dos teorías. Una teoría basada en los neurotransmisores, en un desequilibrio de la neurotransmisión, que es la teoría más aceptada, y además comparte evidencia con la teoría de la depresión mayor, ¿no? Ustedes han escuchado, y además es mucho de su generación, el tema de salud mental. La salud mental es otro constructo. Si estoy diciendo que la alimentación es un constructo, la salud mental es otro. ¿Y qué es un constructo? Bueno, es algo que se define y que tiene muchos elementos, o sea, muchas características y puede estudiar desde muchas formas. Esta es una pequeña definición de lo que es un constructo, es mucho más de eso, ¿no? Pero lo que ustedes tienen que saber de los trastornos de la conducta alimenticia y de la neurobiología es que en primer caso es una enfermedad. Un TCA, un trastorno de la conducta alimenticia como el atracón, la bulimia y la anorexia, no es un estado fisiológico. No es lo mismo de medir un atascón, o sea, comí un montón, a medir un atracón, ¿sí? En el atracón hay un sentimiento de culpa, que puede o no tener conductas compensatorias. La mayoría de las veces no lo tiene y eso es el atracón. Por eso evoluciona obesidad. Y en algunas otras sí lo tiene y evoluciona a bulimia, ¿no? Este ejercicio exagerado porque siente culpa de que comió mucho, ¿no? Saltarse comidas, hacer ayunos prolongados, eso no es normal. Eso para nada es normal. Lo más, y bueno, si están viendo conductas de este tipo en ustedes, pues lo mejor es que acudan a un especialista, ¿no? Los psicólogos tienen un corte muy bueno para tratar este tipo de problemas hasta cierto nivel, ¿no? La terapia cognitivo-conductual ha mostrado mucha evidencia, pero también hay medicamentos para esto, ¿no? Cuando ya estamos hablando de un paciente más crítico. Y esos los tratan los psiquiatras, ¿no? Entonces, realmente es un problema de salud mental, ¿sí? Y ustedes como tomadores de decisiones en alimentación, porque todos tomamos decisiones en alimentación, ahorita seguro terminan de aquí y van a comer algo, pues piensen un poquito antes de la conducta. A eso me refiero con sírvanse, vean, ¿no? Hacer un poquito más cognitivo la conducta, ¿sí? Si ustedes son conscientes y tienen el control, pues no importa, se pueden tomar un refresco porque se les antojó, porque quieren. Eso es normal. Pero la frecuencia de consumo del alimento, ustedes la controlan. Eso es lo interesante de la alimentación. Gracias. Y bueno, esto se llama flexibilidad nutritiva, ¿no? Muchos nutriólogos, si ustedes igual se meten a TikTok, van a encontrar muchísima gente hablando de nutrición y les va a decir, bueno, hay que seguir una nutrición intuitiva, flexible. No todos pueden. O sea, algunos sí necesitan tener una dieta, un plan de alimentación, sí necesitan ser un poco más protocolarios, porque evidentemente si tienes un trastorno de la conducta alimenticia, pues aunque quieras, pues no puedes, porque tienes el componente de desequilibrio neurobiológico y no es tu culpa, ¿no? Realmente hay un problema y tienes que ir paso a paso, ¿no? Y bueno, la cultura y la alimentación, creo que esa es la parte más interesante de todo, ¿no? La alimentación está íntimamente relacionada con la cultura, ¿sí? Ahí vemos en la figura una imagen de unas cocineras tradicionales, que puede ser básicamente cualquier estado de la República Mexicana, desde Querétaro, Michoacán, Oaxaca, ¿no? Obviamente cambiará quizá lo que se esté preparando,
Pero la cultura está íntimamente relacionada con la alimentación, las fiestas, las festividades. Tenemos alimentos que están seleccionados para las festividades, por ejemplo, el mole. ¿Qué pasa cuando estos alimentos tan ricos en grasa, pues se empiezan a consumir en épocas que no son festividades y se convierten en parte de la alimentación? Pues el mole realmente tiene un nivel de grasa exageradísimo, ¿no? Si ven ustedes el sistema mexicano de equivalentes, 3 cucharaditas de mole, pues ya excedieron los equivalentes de grasa de todo el día. Pero comemos enmoladas diario, ¿no? La disponibilidad de las enmoladas ya no es en festividades. Los tamales igual, estaban asociados a las festividades, pero los consumimos diario. Entonces se popularizó tanto los patrones de alimentación que evidentemente pues los tenemos ya como parte de nuestra dieta regular, ¿no? La dieta del mexicano regular, pues para nada que era mole y carne y tamales, ¿no? Era frijoles, era lo que se le llama la dieta de la milpa, que está perfectamente bien caracterizada, ¿no? Calabaza, maíz, ¿sí? Esto igual, no los etiqueta como alimentos malos, sino que tienen que tener una frecuencia de consumo, pues menor, ¿sí? Me gustaría seguir y continuar esta plática, pero ya un poquito más reflexiva, o sea, para que se queden con algo. Y vamos a analizar el trabajo de Peter Menzel. Peter Menzel es un fotógrafo que hizo un trabajo muy interesante para que ustedes vean cómo desde diferentes perspectivas, o sea, el tema de la obesidad la pueden estudiar, seguramente aquí todavía no han elegido qué carrera quieren, pero no solamente desde un punto de vista biomédico, o sea, no tienen que ser médicos, no tienen que ser psicólogos nada más, ¿no? Ni nutriólogos. La pueden ver desde diferentes aspectos. Él era fotógrafo. Entonces, por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, que estudia, pues, básicamente patrones de comportamiento, hay grupos específicos que estudian obesidad. En el Instituto de Investigaciones Estéticas también hay grupos que estudian obesidad, pero como el componente cultural, ¿no? De belleza. Entonces, vamos a analizar su trabajo. Él hizo un trabajo fotografiando a 30 familias de 24 países en todo el mundo. Ya es un poco viejo, es aproximadamente de los 90. Y obviamente la tasa o el dinero que van a encontrar ahí, pues se les va a hacer un poco ya obsoleto, aunque no está tan separado de la realidad, ¿no? ¿Y cuál era la idea? Bueno, la idea de él era fotografiar familias junto con la comida que consumían en esa semana. En algunos casos es durante un mes, o sea, van a haber una gran cantidad de alimentos que era para todo el mes y el número de personas que van a ver en las fotografías, pues son los individuos que se iban a comer esa comida, es decir, los que pertenecían a la familia. Salvo la última figura que vamos a ver, la última fotografía, esa sí es semanal, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. Ahí tenemos una fotografía de Estados Unidos y vemos el costo, ¿verdad? $346. Entonces, bueno, lo primero, ustedes podrían hacer un análisis primero contextual, ¿sí? O sea, la región en donde estamos ubicando a la familia. Y es una familia afroamericana, que también hay que pensar que hay un gran sesgo con los afroamericanos. La propia cultura estadounidense siempre los categoriza como personas que consumen alimentos chatarras, ¿no? Ese es un sesgo ahí cultural y racista, o como lo quieran. Pero vean, en esta figura vemos una gran cantidad de alimentos ultraprocesados, ¿no? Vemos pizzas, vemos embutidos y papas, ¿no? Las Lay's, que son las Sabritas, y 4 personas, ¿no? 2 jóvenes y los padres. Y el costo de vida, ¿no? Alimenticio durante un mes. Bueno, ahí vemos Japón, ¿no? Japón para nada es barato, también es bastante caro, pero vemos otro tipo de alimentos. Sí hay muchos ultraprocesados. La mayoría de los ultraprocesados no necesariamente, o más bien embutidos, enlatados, ¿no? Pero la mayoría de ellos no necesariamente entran en la categoría de ultraprocesados, solo son procesados, ¿sí?
También vemos algunos alimentos como vegetales, como frutas, y los mismos 4 componentes, ¿no? Pero vemos algo muy característico de la isla. La isla tiene, pues es una isla, entonces van a encontrar peces, ¿no? Componentes del mar, que tienen una cantidad bastante buena de proteína y de grasas, ¿no? Omegas, etc. El costo también es bastante alto, $317. Bueno, aquí vemos México, igual México es multicultural, también pensemos en ese pequeño sesgo, ¿no? Si fuera Chiapas, habría más coca, ¿no? Porque la Coca-Cola está de hecho ligada a algunos rituales, ¿no? En Chiapas. Ahí está la planta de Coca-Cola y bueno, se utiliza hasta para hacer limpias. Entonces ven ustedes, ¿no? Tenemos una cantidad de refresco gigante, sí tenemos alimentos de origen vegetal, bastantes, ¿no? Porque somos un país que cultivamos casi todas las variedades de frutas y verduras, eso es bastante bueno. Y el costo, pues es bastante barato, ¿no? $189 para la época. Vemos 5 personas, hay un niño en los brazos del papá. Y realmente, si lo comparáramos, si ese estudio lo hiciéramos actualmente, pues veríamos tal vez un poco más parecido a Estados Unidos, ¿no? Ya nuestra cultura o en la Ciudad de México, pues claro que veríamos papas de entrada, ¿no? Vemos cereales, ¿sí? Pero sobre todo la coca, o sea, esa es la parte más impactante. Somos el país que más consume refresco, ¿no? Bueno, afortunadamente, con las políticas de etiquetado ya bajamos, ya no somos el primero. Y bueno, ahí vemos Ecuador, ¿no? Igual, Ecuador, Bután, que no lo traje, pero... Ok, Ecuador, ¿no? $31, mucho menos. Ven ustedes cómo tienen una gran cantidad de granos. Obviamente también está esa parte del sesgo. Acuérdense ustedes que siempre hay un sesgo de observación, ¿sí? Esta imagen va a representar a la mayoría de la población y obviamente pues en esa época la mayoría era rural. Por eso tenemos esta figura. Vemos sacos de granos, vemos un componente interesante de carbohidratos complejos, ¿sí? Por ejemplo, papa, vemos camote y plátano, ¿no? El plátano realmente es muy rico, ¿no? Es muy bueno, tiene almidones, es muy saludable. Pierde un poco sus componentes saludables cuando lo freímos y le ponemos, no sé qué tanto le ponemos, ¿verdad? Lechera, chispitas y mil cosas, ¿no? Pero el plátano sigue siendo un inocente plátano, ¿no? Es bastante saludable. Pero ven ustedes, quizá lo más impactante es el número de personas. ¿Sí? Vean cuántas personas se alimentan con eso. Muchísimas. Y bueno, la imagen más dura, ¿no? Que bien podría pasar en algunas regiones de nuestro país. Ahí sí es por semana, porque ellos viven pues, obviamente al día, ¿no? Su proyección no puede ser comprar para un mes. Entonces la fotografía representa la compra de una semana, es $1.62, es un país africano, y vean ustedes el número de personas y la dieta habitual, ¿no? Granos, ¿sí? Aceites, y pues comemos somos lo que comemos, o qué onda con esto, ¿no? La siguiente. Ok, bueno, pues es importante entonces que cuando hablemos de alimentación hagamos siempre un análisis contextual, ¿sí? Siempre tenemos que pensar en el contexto. ¿Por qué se come así? ¿Cuál es el patrón de alimentación? ¿Qué componentes culturales y socioculturales hay? ¿Quién toma la decisión en salud? O sea, ¿la estamos tomando nosotros? ¿Qué tanto estamos siendo influenciados por los medios de comunicación? ¿Sí? Si ustedes hacen un análisis de la propaganda que reciben de alimentos chatarra versus alimentos saludables, ¿cuál sería la proporción? Vamos a poner una escala arbitraria, pues quizá 10-1.
Sí, el sector salud invierte muy poco en campañas de alimentación, de alimentos saludables, pero la industria alimenticia, pues obviamente invierte mucho porque es su negocio, ¿sí? Entonces hacen falta muchísimas políticas y hasta cierto punto entonces, pues somos como un poco manipulables porque somos muy conductuales y muy poco cognitivos, ¿no? O sea, nos dejamos llevar mucho por lo que vemos, ¿sí? Por los modelos, por la propaganda, por la inmersión. Es muy inmersivo, ¿sí? Y sí nos hace hasta cierto punto víctimas, ¿no? Hay víctimas más feas, los niños, ¿no? Ustedes ya dejan de ser un poco víctimas, pero los niños son unas víctimas completitas, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a presentar una tabla en donde hice una comparación para poner contexto de México, Japón y Chad, que es el país de África que vimos en la figura, ¿sí? ¿Por qué escogí estos tres países? Bueno, presentan diferencias culturales significativas, los tres, no solo en términos geográficos y económicos, sino también en hábitos alimenticios y disponibilidad de alimentos, ¿no? En México tenemos básicamente todos, pero en Techar, pues no. Entonces vamos a ver la tabla, por favor. Se ve poquito la tabla, pero les voy a escribir algunos puntos para no aburrirlos. Lo primero que ustedes tienen que ver de las tres componentes de la dieta básica en México: maíz, frijoles, chiles, carne y lácteos. Más el componente chatarra, que sería pues nada más el azúcar del refresco. O sea, basándonos en la figura, no había otro, ¿sí? En Japón, arroz, pescado, vegetales, soya, o sea, tofu en gran cantidad. Y en Tishar, mijo, sorgo, pescado muy limitado y verduras. Pero realmente su alimentación es a base de carbohidratos, ¿no? En algunos países de África el sorgo es muy importante. El gasto de semana, ¿no? Si vemos México, el gasto de semana es medio alto. Si vemos Japón, es alto, completamente. Pero si vemos Tishar, pues es muy bajo, ¿sí? La influencia cultural. Bueno, en México nosotros vamos a encontrar comida con una centralización en la familia, ¿sí? La imagen dice mucho. El papá, los niños riendo, ¿no? La familia es muy importante. Si se dan cuenta, todo el contexto familiar, la cocina que estaba atrás, ¿sí? No sé si en sus casas pase, pero hacemos mucha sobremesa, ¿no? La alimentación es sumamente importante. En algunos lados no tienen sala, solo tienen cocina, ¿no? Y ahí se llega y en el comedor y ya. Y la sala está llena de muebles y triques y otras cosas, ¿no? Entonces tenemos una influencia cultural muy ligada a la alimentación. En Japón, su cultura los lleva a la alimentación un poco más armónica. Para la cultura japonesa, la estética es muy importante. Por eso ustedes gustan mucho de la cultura japonesa, porque hasta cierto punto es muy bonita, ¿sí? Es muy estética las mujeres, ¿no? E incluso los varones cuidan mucho su estética, ¿no? En la cara, el cutis, está totalmente ligado a la perfección, ¿no? Arreglan las cosas, la infraestructura es muy bonita, pues igual los alimentos. Para ellos el acomodo de los alimentos tiene que ser muy bonito, muy estético, porque es todo un ritual, ¿no? Y en Dichar, pues es adaptación a las necesidades, ¿sí? Vamos al estilo de vida, ¿no? En México, pues ya tenemos una creciente urbanización y eso, pues obviamente nos va a llevar a una gran cantidad de alimentos ultraprocesados. La urbanización, pues lleva practicidad. En Japón, pues sí hay una gran cantidad de urbanización, pero sobre todo hay tecnología, ¿sí? Y hay una riqueza de alimentos de origen del mar también muy alta, ¿no? No solamente pescado o mariscos, sino también algas. Y en Tichar, bueno, pues estamos hablando de subsistencia. Hay agricultura de subsistencia. Pues, ¿qué tanto puede tomar una decisión una persona de Tichar en comparación con una de México? Pues muy limitado, ¿no? Eh, Vamos a la última. Ya vamos a acabar. Un minuto. Sé que tienen clase seguramente. Esa es la última. La pregunta final con la que ustedes se tienen que quedar es, bueno, la respuesta es, ¿realmente somos lo que comemos o comemos lo que somos? Pues es un tanto un equilibrio de ambas, ¿no? ¿Sí?
sea, desde un punto de vista sociocultural, podemos comer con base en nuestro contexto, pero tenemos un patrón de toma de decisión intrínseco que puede modelar esa alimentación, si no es de supervivencia o de subsistencia. ¿Sale? Muy bien. Gracias, joven. Agradecemos al doctor Canturini por su valiosa información y todos los consejos que ha brindado indirectamente la presentación. Un minutito antes de que se retire el público presencial, me gustaría saber si alguno o alguna de ustedes tiene alguna inquietud, comentario o pregunta. Vamos allá atrás con los compañeros que se encuentran al fondo. Yo tengo la duda de cómo podemos tener un mayor control al momento de comer. O sea, ¿cómo podemos estar saliendo de mecanismos para comer? Y nos puede llegar a hacer daño, tiene mucha grasa. Para las personas que se encuentran en línea y no han escuchado la pregunta, es ¿cómo podemos tener un mayor control para no consumir todos los alimentos procesados que tenemos enfrente? ¿Es correcto lo que entiendo? Muy bien. Gracias. Sí, eso es algo bastante interesante. Hay muchas técnicas. La técnica que más evidencia tiene es justamente que veas todo lo que te vas a comer, ¿no? Entonces, por ejemplo, que elijas los alimentos o lo que hay, te sirvas en tu plato, lo veas perfectamente bien, comas con cierta velocidad, o sea, no te atragantes, te tomes tu tiempo para masticar, para tomar agua, para convivir, si esa es la idea. Y una vez que tengas todo eso, identificar las señales de saciedad. O sea, tu cuerpo te va a avisar cuando te sientas saciado. Y también te va a decir si quieres más porque te gustó. Entonces tú tienes que decidir. Obviamente, si estás con tu abuelita y la vas a ver dentro de un año y estás saciado, pero sabes que no vas a volver a comer, pues come un poco más. ¿Sí? O sea, no pasa absolutamente nada. Lo importante es que tengas control. Si tú decides comer de más porque hay un vínculo socioemocional muy importante para ese momento, hazlo. Pero entonces tú estás teniendo el control de la alimentación. No es compulsivo, no te estás atragantando por atragantarte. Si estás comiendo una pizza de Little Caesar, perdón, pues en cualquier segundo la puedes comprar. Entonces, identifica la saciedad, come con calma, no se va a acabar, no es la última pizza del mundo, tampoco es la mejor. Entonces, pues, listo, ¿no? Ya, no tienes por qué comer más. Obviamente, siempre es comer con la cantidad suficiente de hambre. Si te estás muriendo de hambre porque te saltaste la comida, es más difícil tener control. Entonces, por eso no se recomienda tener ayunos prolongados, porque perdemos un poco el control, te atragantas. Muchas gracias. Pasamos a solo una última pregunta al público presencial porque pasaremos a las preguntas virtuales y vamos a dar oportunidad a personas de otros grupos. Dinos, por favor. En ese caso de que ya es muy tarde, que a uno le da sueño, ¿se debe notar? Hay algo que se llama síndrome del comedor nocturno y no hay una hora, o sea, hay un área de la medicina que se llama crononutrición, que sí da recomendaciones de los patrones de alimentación de día y de noche. Pero antes de saber contestarte tu pregunta, tendríamos que pensar en cuál es tu cronotipo. O sea, si realmente tú prefieres cenar que desayunar, pues es mejor que cenes, porque esa alimentación te va a dar un mayor confort, tus condiciones de vida fisiológicas son mejores, pero lo mismo, teniendo cierto control, no se recomienda más de 800 kilocalorías por comida. Eso es lo recomendable. Que tenemos en el chat. Y vamos a elegir solo una por cuestiones de tiempo. Doctor Sampegui, doctor Raúl, nos preguntan si realmente tiene
un beneficio el orden en el que consumimos los alimentos? Sí, tiene muchísimo beneficio. Justamente se puede jugar un poco con la absorción de los alimentos. Si quieres que se absorba un poco más lento los carbohidratos, acompáñalos de proteínas. Entonces el beneficio sería iniciar con los alimentos ricos en proteínas. Por ejemplo, estás comiendo un filete, comenzar con el filete, combinarlo con la papa, con el vegetal. Es muy importante el orden. En medicina y en química, el orden de los componentes sí afecta al producto. Entonces, bueno, pues siempre es mejor combinarlos, ¿no? Igual, por ejemplo, la fruta, si tienes diabetes, pues se recomienda comer fruta con yogur griego para que el pico de insulina no sea tan elevado, el pico de glucosa y después de insulina no sea tan elevado. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Aprovechamos este momento para hacer entrega por parte de nuestro comité organizador de su constancia por la participación. Y bueno, entregarle la constancia directamente a la CIESTA. No sé si quieres ponerse de pie para poner la fotografía. ¿Viendo todos, todas? Y bueno, continuamos para despedir en la pantalla. De esta manera agradecemos a la audiencia y al ponente que nos acompañó el día de hoy. Así también agradecemos el apoyo del equipo técnico y los comités organizadores del Congreso, a la vez que invitamos a todos nuestros oyentes a la siguiente ponencia de las 3:30 titulada El abordaje integral de los hábitos saludables, porque las emociones importan, impartida por la maestra Beatriz Elizabeth Miller Luis. Muchas gracias. ¿Quiere que salga?